Muy buenas tardes, tengan todos. Buenas tardes, familia. Que Dios les bendiga muchísimo. Qué alegría volvernos a encontrar por medio de estos canales, de estas redes que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos cada día tener memoria de su amor por nosotros y de su gran poder, de su gran misericordia para con cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les acompañe siempre. Que la bendición de Jesucristo sea con nosotros en este día y no solamente en este tiempo, sino por los siglos de los siglos. Que Él sea bendiciéndonos y llevándonos a su presencia, a su amor, porque hoy más que ayer le necesitamos. Necesitamos sabernos amados por Él, necesitamos sabernos perdonados, aceptados y totalmente renovados por su gran justicia y su gran verdad. Que el Señor me les multiplique y me les bendiga hoy y todos los días de sus vidas. Familia, Dios les bendiga, buenas tardes. Vamos a continuar en este hermoso tiempo de la 1 de la tarde, donde estamos compartiendo familias sanas en tiempos de crisis. Familias sanas en tiempos de crisis. Cómo poder nosotros ser los padres que nuestros hijos necesitan y también cómo sanar nuestros corazones de la paternidad que tal vez en algún momento a usted como papá, a usted como mamá, siendo en su posición de hijo, le marcó. Y pues lo que nosotros no sanamos, eso se repite y podemos estar cometiendo los mismos errores que cometieron con nosotros o estar cometiendo otros queriendo guardar a nuestros hijos de los errores que cometieron quizás con usted, conmigo. En el Salmo 27 vamos a orar con base a este Salmo y dice así. Versículo 10, Salmo 27, versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor, con todo Jehová, con todo papá Dios, me recogerá. Dice: enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de tu nombre. Entonces, qué hermoso como la palabra nos dice que aunque padre y madre nos hubieran abandonado, este salmo lo escribe David, el rey David. Sabemos que David fue un hombre rechazado por su padre, porque siendo el momento de la unción, donde iba a ser ungido el nuevo rey, Samuel visita la casa de David y su padre manda a traer a todos los hermanos, pero no tiene en cuenta ni siquiera a David. David era el que tenían en el patio cuidando las ovejas, no era alguien importante quizás para la familia, para su papá, puesto que ni siquiera lo consideró apto ni siquiera para mandarlo a llamar. Y aunque Isaí no lo consideró como parte de los que podían ser candidatos a esta unción que Dios había establecido por medio del profeta Samuel, ya David estaba escogido en el corazón de Dios. Y David, siendo rechazado por su padre, no acepto, no grato tal vez para su papá, Dios sí lo tenía para planes y propósitos muy grandes. Y entonces él entendió, aunque mi padre y mi madre me dejaren, porque la Biblia ni siquiera menciona quién era la mamá de David, pero David entendió muy bien que la paternidad que él necesitaba y que fue la que le dio a él la victoria en todas sus batallas, fue la paternidad de Dios. Él tenía hambre de papá, y ese papá quien suplió esa verdadera hambre fue Dios mismo. Y él dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo sé que con todo Dios me recogerá. Y hoy queremos que también usted tenga esa seguridad en su corazón. Aunque usted no tenga a su papá, a su mamá, o aunque haya sido un hijo no deseado, o aunque haya vivido abandono, aunque su padre y su madre lo hayan dejado, con todo el Señor a usted le tomó. Y hoy las cosas que usted puede delante del Señor presentar para sanar son las que van a hacer también que usted pueda ejercer una paternidad sana. Los miedos con los que usted creció, poderlos sanar en la presencia del Señor, para que no infunda inseguridad a sus hijos. Hubiere yo desmayado, dice el versículo 13, si no creyere que veré la bondad del Señor
aquí en la tierra de los vivientes. Aguarda en Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, sí, dice, espera en Jehová. Cuando David hace estos salmos, él está también terapiándose a él mismo. Él mismo está diciendo, sí, espera en Dios, sí. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, yo sé que Dios a mí me ha recogido, yo sé que Dios tiene un plan para mí. Y eso es lo que hoy vamos a juntos compartir en este tiempo, donde sabemos que Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y también tiene un plan para sus hijos. Y la mejor manera de poder llevar a nuestros hijos a entender y a vivir este propósito de vida es sanándonos nosotros, para siendo padres sanos poder criar y formar hijos seguros, saludables integralmente. Entonces vamos a orar con base a esta porción. Bien, Padre, queremos darte gracias para que tú hoy tomes nuestro corazón y puedas no solamente quebrar ese pasado, sino que nos puedas también sanar de esas ataduras, de esos rechazos, esas palabras que nos hicieron tanto daño, que quizás las personas así no lo querían, pero inconscientemente nos marcaron, hicieron en nosotros un carácter, una personalidad, la cual vino también a perjudicar a nuestros hijos. Nosotros tampoco queríamos dañarles, no fue nuestra intención, pero de forma inconsciente, Señor, le fuimos marcando nuestras vidas de forma positiva o negativa a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a las personas que trabajan con nosotros, a todos los que a nuestro alrededor están. Por eso hoy queremos que tú nos permitas nacer de nuevo. Permítenos sanarnos de ese pasado, dejando todas estas cosas atrás para crecer, madurar y estar frente a ti y decirte, Señor, hoy yo quiero hacerme responsable de mis palabras, yo quiero hacerme responsable de mis actos, yo quiero hacerme responsable de la forma en que trato a mis hijos, de la forma en que no los trato o les maltrato. Padre, quiero dejar mis temores en este lugar, para que tú me renueves el corazón y la mente y pongas en mí pensamientos de bien, que yo vuelva nuevamente a adquirir esa inocencia, esa confianza que se fue perdiendo a través de esa deformación que fui sufriendo en el camino. Que hoy, Padre, yo pueda anhelar nuevamente esta oportunidad que tú me das de cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser, de estar delante de ti, Señor, para que se revelen en mí nuevamente la dulzura, el amor, el buen trato, que quites de mí esa parálisis emocional, para poder levantarme en esta tarde y saber, Señor, que tú puedes hacer los cambios necesarios que yo no he podido en todos estos años. Que tú puedes hacer lo que para ningún ser humano le es posible. Hacerme ver las cosas como tú las ves. Entender mi vida como tú la entiendes. Ver mi vida desde arriba para ser sensible a cómo mis palabras perjudican a los que están a mi lado. Cómo mi actitud, Señor, puede servir para que nuestros hijos tengan esa seguridad que necesitan para enfrentar un mundo que es cruel, el bullying, la inseguridad social, las situaciones que se viven no solamente a nivel de hijos pequeños, pero jóvenes, adolescentes, universitarios,
personas que ya están, inclusive nuestros hijos que ya están trabajando y todavía inclusive arrastran situaciones que les hacen difícil poder desarrollarse. Ayúdanos, Padre, a poder imitarte, a poder representarte bien, para que nos sanes, para que nos hagas nuevos nuestros pensamientos y todas las cosas, Padre, que tú nos fuiste regalando a través de cada una de estas oraciones, de la lectura de tu palabra, se hagan vida en nosotros. Hoy te entregamos el control de nuestro corazón, te entregamos el control de nuestros labios, para que tú seas hablando a través de nosotros, para que tú seas actuando y viviendo a través de nuestras vidas. Menos de mí y más de ti, Señor. Hoy te bendecimos, te damos gracias, te pedimos que te quedes con nosotros y que seas a nosotros guía, camino y verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, basado en esto que acaba de regalarnos el Señor en este tiempo de oración, Salmo 32:8 dice el Señor: yo te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti he fijado mis ojos. Y bueno, Dios nos está regalando en estos tiempos de la una, tiempos de oración, tiempos de edificación y tiempos de instrucción para enseñarnos cómo Él desea que nosotros nos desarrollemos, nos desenvolvamos como padres para poder formar a nuestros hijos, entendiendo que somos entrenadores y que queremos que nuestros hijos salgan exitosos, victoriosos en la vida, que puedan adquirir la sabiduría de parte de Dios para que en todo lo que emprendan ellos les vaya bien, cumpliendo el propósito para el que Dios los diseñó. Porque si un ser humano no vive para el propósito para el cual su creador le diseñó, es muy fácil la frustración, vivir entonces en sentimiento de insaciedad. Y por eso necesitamos buscar cumplir ese propósito para el cual fuimos diseñados. Y sin duda alguna nuestro Dios, que nos da nuestros hijos por heredad y son de Él, le pertenecen a Él, hijos nos ha dado Dios, el que sabe cuál es el propósito perfecto para el cual Él los creó, es Dios. Si no buscamos a Dios, pues no vamos a dirigirlos a ellos correctamente o de forma idónea. Ayer veíamos, familia, uno de los tipos de paternidad y las consecuencias que este tipo de paternidad acarrió en su vida o puede acarrear en sus hijos, que fue el padre ausente. Vamos hoy a compartir el padre exigente, el padre exigente. Los padres exigentes son aquellos padres que ponen a sus hijos siempre un estándar alto, porque quieren que sus hijos obviamente sean excelentes en todo. Pero nosotros tenemos que ir viendo hasta dónde eso realmente está haciendo una formación de que él llegue a ser alguien realmente mejor, que él se esfuerce por lograr cada día algo mejor, o si más bien esa exigencia está trayendo trauma al corazón y al área emocional de nuestros hijos. Entonces, cuando se cae ya en la exigencia, estos padres forman hijos inseguros. El hijo se vuelve más bien tímido, se acompleja, se trauma, porque siente que siempre el estándar va más allá, ¿verdad? Entonces limpió la cocina, lavó los platos, pero resulta que no los secó. Entonces el papá ni siquiera reconoce tal vez que lavó los trastos, sino no los secaste, no los guardaste. Entonces el hijo llega feliz tal vez a decirle: papá, mamá, lavé los trastos hoy. Y el papá ve o la mamá y dice: sí, pero no los secaste, no los guardaste. Entonces, en vez de ver lo positivo que el hijo hizo, se ve el punto negro en la hoja blanca. Entonces el hijo va creciendo con una sensación de inadecuación y de insuficiencia. No alcanzo, o sea, no soy suficiente, por más que haga, por más que me esfuerce, mi papá, mi mamá no es capaz de darse cuenta del esfuerzo que hice o la disposición que tuve. Entonces se crece con hijos inseguros, tímidos muchas veces, que se vuelven perfeccionistas. Ellos entonces van creciendo y replican más adelante este molde tóxico, este mal molde de exigencia. Se les vuelve a ellos perfección, una perfección que les trae
frustración la mayoría de los casos, porque no vivimos en un mundo perfecto, no existe la perfección. Dios es la perfección y la experimentaremos cuando estemos en el cielo con Él. Mientras estemos aquí, la tierra es imperfecta, las cosas que pasan nosotros mismos en nuestra humanidad. Entonces se vuelven perfeccionistas y siempre están tratando de ganar aprobación y aceptación de los demás. Entonces son personas que se frustran mucho porque quieren caerle bien a todo el mundo, y eso no va a suceder, porque habrán personas que aunque usted esté haciendo lo correcto, esas personas no se sientan agradadas con usted. Asimismo pasó con nuestro Señor Jesucristo, la perfección se hizo carne y vino a morar entre nosotros, y siendo Él perfecto, justo, fue condenado en la cruz del Calvario porque muchos les desagradó lo que Él venía a compartir. Estos hijos nunca se sienten que pueden ser suficientes, suficiente buenos como para lograr algo, suficientes buenos como para llegar hasta la estatura de las expectativas de quienes les rodean. Entonces siempre andan buscando, si no pudieron lograr cumplir las expectativas de sus padres, entonces en esa frustración se vuelven perfeccionistas, y oh sorpresa, cuando se casan son personas que ahogan a su pareja también por las exigencias, se vuelven más bien tan exigentes que caen en el extremo muchas veces de la irritabilidad. El control obsesivo es una obsesión tremenda por eso que no se logró reconocer o saciar en su hogar de parte de sus progenitores. Viven a la defensiva, siempre se están defendiendo. Están a la defensiva la mayor parte del tiempo. También sienten en lo privado mucha vergüenza, se sienten avergonzados por lo mismo, porque están compitiendo con el mundo, están compitiendo con estándares muy altos. Ya después ya no tienen esos padres que les pongan esos estándares, ellos mismos se los autoponen, y por eso vuelven y son perfeccionistas al extremo y viven una frustración muy grande, irritan a todo el entorno, a los que les rodean. Sienten temor de cometer errores, siempre están con miedo. Son personas que fácilmente caen en ansiedad, en cuadros depresivos, precisamente por la frustración. Tienen temor siempre de perder de las relaciones, y se les hace muy renuente a aceptar nuevos desafíos. O sea, se les cuesta también porque están tratando apenas de cumplir con estas expectativas, y cuando vienen los cambios les es muy difícil asumir cambios. Cuando se les cambian las reglas del juego, se frustran, se enojan, se irritan y están siempre a la defensiva. Este es la paternidad exigente. Esto es lo que ocasiona. Por eso es importante nosotros, si vivimos una paternidad exigente y estamos repitiendo ese patrón, necesitamos ir al altar de Dios, a ese bálsamo que sane esa exigencia, y entender que nuestro Dios no es exigente, porque creemos que Dios también es exigente y nos volvemos legalistas. La persona que vivió esa paternidad cree que Dios también tiene un estándar muy alto y nunca se siente suficiente para Dios. Siempre está sintiendo que le debe a Dios, y vive entonces con una frustración también en la parte espiritual. Es tiempo de reconciliarse, porque nuestro Papá Dios no exige perfección, sino disposición de tu corazón. Él quiere sanarnos de esa exigencia que nos marcó, quitar esa perfección para que venga la realización y el disfrute de una vida con sentido, con felicidad y con propósito, sabiendo que Él te hizo apto para buenas obras, que Él ya obtuvo la nota máxima que necesitabas, y la obtuvo en esa cruz. Ahí Él nos entregó la nota máxima, ahí nos entregó el 100, y dice que en Él somos aceptos, amados, perdonados. No hay ningún estándar que necesites alcanzar. No hay algo extremadamente grande que necesites hacer para que Dios te ame. Dios te amó, te decidió amar desde que estábamos muertos en pecados y en nuestras inmundicias. Desde ahí decidió amarnos, no siendo perfectos. Nosotros no lo buscamos a Él primero, Él por amor nos buscó. Y ese amor es el que debe traer sanidad a su corazón para dejar esas exigencias y comenzar a valorar lo pequeño que sus hijos hagan. Si lograron barrer pero dejaron basuras, felicítelo por lo que pudo hacer. Concéntrese en todo el despliegue de la hoja blanca y trate delante del Señor de entregar ese punto negro que tanta frustración le trae y que ocasiona dolor y heridas en sus hijos también. A nivel bíblico, ¿verdad? Hay algo importante que nosotros debemos aclarar, y es que todos los seres humanos
llegamos dañados delante de Dios. Todos llegamos con alguna especie de trauma o fragmentados. Todos llegamos con una necesidad grande de ese amor que Dios da. ¿Dónde podemos nosotros ver un padre exigente en la Biblia? Sabemos, por ejemplo, que Saúl, su papá lo manda a buscar una burra. Las asnas. Y era tal el temor de Saúl de volver sin las asnas, que pasa inclusive varios días, porque su papá era un padre muy exigente. Tuvieron que venir unos criados a decirle que las asnas ya habían aparecido, para que él se pudiese devolver a su casa. Y sabemos que esto fue algo que marcó a Saúl, porque esa exigencia que recibió Saúl de su padre, la vivió él también con su hijo Daniel. A Daniel le exigía de tal manera que fue uno de los hijos que también murió con él en la batalla. ¿Qué era lo que Saúl buscaba? Saúl buscaba precisamente caerle bien a los demás. Le costó muchísimo llegar a Dios, a pesar de que Dios le había declarado rey. Dios lo escogió, lo ungió por medio del profeta Samuel, y vamos a hablar de Samuel como papá también, porque a Samuel le ocurrió lo contrario. Samuel vivió una paternidad ausente, a Samuel lo regalaron, y él quiso acaparar a sus hijos, y no podía decirles que no, él sentía que tenía que hacerse amigo de sus hijos. Pero si nos detenemos un momento en la paternidad de Saúl, y vemos cómo fue esa paternidad y después cómo él ejerció esa paternidad con Daniel, donde él no soportaba los errores, en donde él era tal el deseo de caerle bien a los demás, que cuando cantaron una canción donde decía: Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000, él no lo pudo soportar. Era un hombre que tenía en alta estima lo que los demás pensaban de él, por esa exigencia que había recibido de parte de su padre. Y esta exigencia se la trasladó a Daniel. Daniel era el hijo de Saúl. David fue un capítulo aparte. Después hablaremos también de la paternidad de David, porque David fue un hijo de un papá que lo abandonó, igual que Samuel, y cómo después Absalón, al ser un hijo tan malcriado, porque David le daba todo a sus hijos, igual que la paternidad de Job, Absalón se volvió contra David. Y eso es lo que pasa cuando un padre se vuelve demasiado permisivo. Sus hijos se vuelven contra él. Son padres abandonados, que los dejan en la calle. Que los hijos les exigen ya después. Pero deteniéndonos para no salirnos del punto, en la paternidad de Saúl. Como hijo, un hijo al que se le exigió muchísimo. Expectativas súper altas. Además era un hombre muy hermoso, un hombre alto, que fue escogido por esa altura y esa prestancia que tenía como rey. Pero para él, lo que los demás pensaran, y esto le estorbó en su relación con Dios. Cuando Dios le dijo a Saúl: ve y mata los toros, mata las mujeres, los hombres, y al rey de aquellas ciudades en las que Saúl necesitaba ir y conquistar, solo bastaba que el pueblo dijera: queremos que dejes vivo al rey, queremos que dejes vivas a las mujeres más lindas, queremos que dejes vivos a los toros más gordos, para que Saúl cambiase lo que Dios le había dicho que tenía que hacer por lo que el pueblo quería que él hiciera como rey. Hasta se hizo una estatua de Saúl en una de las plazas para que lo adoraran a él, para que vieran lo perfecto que él era como rey, intolerante a cometer errores. Todo debía vivirlo de una manera perfecta, y las personas debían darle pleitesía. Entonces, ¿cómo nos estorba esto
como hijos primero, cómo nos afecta cuando vivimos esas exigencias. Y si usted como hijo las vivió, no deje que usted vaya a dañar a ese Daniel que Dios le regaló como hijo, exigiéndole, buscando que sea un perfeccionista. Recuerden que el amor cubre multitud de faltas. Si nosotros aprendemos a amar como Dios nos ama y a ser misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros, le daremos ese permiso a nuestros hijos de fallar. Porque lo que decíamos ayer, el fracaso no existe. Existen esos intentos de aprendizaje, esas ganas de salir adelante. Era un chance que Saúl no tenía por esa marca que le quedó a él en su corazón. Dios le dio la oportunidad de sanarse como nos la da a todos nosotros. Pero cuando él confrontó su pasado, cada vez que él confrontaba su miedo de quedarle mal a los demás, a pesar de que Dios le había dicho haga lo contrario, prefería darle más importancia a ese miedo que él tenía de quedarle bien a los hombres antes que quedarle bien a Dios. Él debía obedecer. Tan es así que cuando los ancianos fueron a molestar a Saúl, el Saúl les dijo: aquí aparte, para que el pueblo no se dé cuenta. No importa si después ustedes ya no me quieren como rey o lo que sea, pero que el pueblo no sepa que yo ya no soy su rey, que el pueblo no sepa que yo les he fallado, que no sepa que la unción de Dios ya se ha apartado de ellos. Y tal estrés era el de Saúl por quedarle bien a todos, que se terminó suicidando. Puso la espada con el puño sobre la tierra y se dejó caer sobre el filo de la espada. Eso es lo que Dios quiere que nosotros no vivamos. No vivamos. Primero, como hijos. Si tuvimos padres exigentes, que nosotros podamos perdonar, que nosotros podamos sanarnos, para no tener que sufrir este innecesario desgaste de quedarle bien a todos. Cuando las personas quieren quedarle bien a los demás, yo lo llamo personalmente la misión imposible. Porque usted no es un billete de $50,000 para quedarle bien a todos. Imposible. Usted no es un billete de lotería. Hay personas a las cuales usted simplemente no lo van a tolerar. Y no porque usted sea malo o porque sea bueno, simplemente hay personas que están incómodas con lo que usted hace, con lo que usted dice, cómo usted camina, cómo usted se viste, cómo usted habla, cómo usted masca chicle, cómo usted se sube al bus y cómo se baja de la buseta. Pero ese es problema ¿de quién? De la persona, no suyo. Mientras, dice la palabra de Dios, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos. Pero mientras dependa de mí, hay cosas que ya yo no controlo. Evidentemente van a haber personas que no quieren que yo les disipule, que venir a esta iglesia, que yo esté con ellas. Hay personas que se sienten muy bien. Y habrán personas que ni fu ni fa. Lo importante es qué piensa Dios de ti. ¿Qué fue lo que Dios te dijo que hicieras? Si estuviéramos aquí tratando de quedarle bien a todos, este discurso sería muy diferente. Sería un discurso abierto, pero este es un discurso cerrado, donde nosotros no buscamos que el mundo nos admire. Todo lo contrario, Dios dice, Él vendrá a poner enemistad, ¿sí?, entre los pueblos, entre las personas que me aman y el mundo, porque el mundo no me conoce. El mundo no sabe quién yo soy. Por eso el mundo a mí no me ama. Jesús nunca buscó agradar a los profetas.
nunca buscó agradar a los sacerdotes, los maestros en las sinagogas, a los fariseos, a los grandes hombres de la Biblia. Él decía, lo que me dice mi Padre, eso diré yo. Y con lo que me diga que haga mi Padre, eso haré yo. Yo represento a mi Padre y hago su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y eso solamente lo va a poder lograr usted con un corazón sano. Porque cuando se ha vivido la exigencia desde la posición de hijo, usted va a buscar agradarle a todos. Y eso no se va a poder lograr. Por eso es importante sanar nuestro corazón de repetir esos patrones como padres exigentes. Aprenda a valorar los pequeños logros de su hijo, los intentos también, valórelos, apláudaselos, motíveles, déles palabras de ánimo, siempre con límites, porque mire, no podemos caer al otro lado. Vamos después a ver los padres permisivos también, las consecuencias de un padre débil, de una madre débil, que no sabe establecerle límites a su hijo y el hijo piensa que puede hacer lo que quiera. Hoy, el padre que estamos viendo, la paternidad es la paternidad exigente, perfeccionista, que siempre lleva al hijo a un estándar más y piensa que es que lo estoy entrenando para algo más. No, primero valórele, apláudale, reconózcale el logro que alcanzó en ese momento. Les abrimos nuestro corazón como padres y les contamos una experiencia que tuvimos una vez con Alejandro pequeño. Estábamos en varios cambios cuando Dios nos llama en la misión de entrar como misioneros de tiempo completo, como sus siervos, pastores, ya dirigir una iglesia. Fuimos entonces trasladados a San José y empezamos a dirigir la iglesia local de Senti Sabana en aquel momento. Nuestros hijos estaban viviendo muchos cambios y necesitábamos ser sensibles a que ellos también estaban pasando por cambios. Tuvieron cambio de escuela, no era fácil para ellos ese cambio, y en ese cambio Alejandro venía de ser un chico de buenas notas también, de tener su récord académico. Cuando lo cambiamos de escuela, la adaptación de la escuela no le fue a él tan sencilla en ese momento. Nosotros necesitábamos entender lo que en ese momento estaba pasando. Y yo en mi caso había sido a veces muy exigente, muy concentrada, y todavía sigo trabajando en eso, porque la buena obra que Dios empezó, Él la sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y resulta que él viene de la escuela y llega con una mala nota. Llegó con un 53, imagínense, era para mí algo difícil de asimilar cuando él venía con buenas notas. Lamentablemente cuando uno crece que en esos ambientes uno no piensa solamente en el hijo. De hecho, muchas veces de forma errónea, usted mamá, usted papá no piensa en el hijo, sino qué vergüenza con los profesores. ¿Y qué van a decir? Que nosotros no le estamos enseñando, ayudando a estudiar aquí en la casa. Y a uno le vuela la mente a mil, y a veces hay cosas que ni siquiera logra entender por qué es que uno reacciona así, porque uno está pensando en muchas cosas a la vez, y la mayoría de ellos, como veíamos aquí dentro de las características del que ha vivido el padre exigente, es que se sienten avergonzados porque quieren quedarle bien a todos. Entonces siempre están pensando en el qué dirán, qué van a decir. ¿Qué van a decir de nosotros como papás? ¿Qué van a decir de nosotros como pastores? ¿Qué van a decir? Y en ese momento, por eso es tan importante como pareja el poder contar los dos. Por supuesto que este es un tratamiento individual, y usted, si es mamá soltera o es papá soltero, Dios le va a usar y le va a llevar también a esa sanidad a su hijo, porque Dios le va a usar, aunque tal vez su cónyuge todavía no esté en la misma sintonía espiritual, porque se necesita uno que crea, uno que empiece para comenzar a sanar toda la familia. En ese momento, cuando mi esposo me ve la cara, ¿verdad?, de loca que puse en ese momento, ¿verdad?, ni siquiera todavía había pronunciado palabra, y él salió al rescate, gloria a Dios, por en ese momento el Espíritu Santo que lo tomó a él. Y él le tomó el examen a Alejandro y él le dijo: papi, quiero felicitarte. Y yo dije, nos volvimos locos. Ahora sí es cierto que la perdimos, porque el chiquito va a venir trayendo entonces siempre malas notas. Él llegó y le dijo: te felicito, ganaste la mitad del examen bueno. Y comenzó a verlo desde el lado donde está toda la página en blanco y no el punto negro. Y él comenzó a decirle: te felicito, ganaste toda la mitad del examen, la obtuviste buena. Vamos a ver qué fue lo que pasó con la segunda parte, con la otra mitad, y la vamos a trabajar como familia, lo vamos a trabajar juntos. A ese niño se le mudó el rostro.
la carita que traía de preocupación, de angustia, qué van a decir mis papás, me van a gritar, me van a pegar, me van a regañar, tantas cosas que el niño piensa. Alejandro en ese momento lo que tenía eran 8 años. Y su papá sale en ese momento con el Espíritu Santo por delante y le guarda el corazón a ese hijo de entender, de decirle por medio de esas palabras, entendemos que también estás en un proceso, entendemos que no es fácil, todos estamos asimilando un cambio. A mí personalmente me cuesta más asimilar los cambios porque yo de alguna manera viví también esta exigencia. Mi papá era un amor, ahí mi mamita está conectada y sabe que mi papá era muy exigente, los estándares de él siempre eran muy altos porque él vivió un proceso muy duro, fue un hijo abandonado, huérfano, con muchas situaciones. Y él decía, si yo siendo huérfano pude llegar hasta donde llegué, ustedes pueden. Y siempre el estándar era muy alto y nosotros sentíamos, o yo personalmente sentía siempre esa exigencia, no voy a poder llegar hasta ese nivel. Entonces me volví muy exigente y perfeccionista. Gracias al Señor que mi esposo salió en ese momento por medio del Espíritu Santo a abordar a Alejandro en ese momento. Nos unimos como familia, nos sentamos a ver el examen. Celebramos el 53 que había ganado más de la mitad del examen bueno y eso hizo que Alejandro se sintiera amado, apoyado, reconocido y eso le dio a él fuerza más bien para decir voy a intentarlo y la próxima voy a tener más del 50. Alejandro hoy en día está en la universidad, es un muchacho que Dios le ha dado mucha inteligencia, es un muchacho muy esforzado, se esfuerza para estudiar, para aprender, es un muchacho que de eso que se sembró en ese momento, Dios permitió que su corazón fuera guardado. Y hoy él se esfuerza por él, ya no por complacernos, él no busca quedarnos a nosotros bien con ninguna nota, porque nosotros no evaluamos a nuestros hijos por notas. Necesitamos renunciar a evaluar a nuestros hijos con una calificación. No los compare, eso es otra de las heridas y los errores y los traumas que generamos en nuestros hijos, porque muchas veces el que se está portando bien, el que está logrando hacer las cosas bien, no captura la atención del papá o la mamá, sino que la mamá siempre está pendiente del que tiene problemas, del que se deprime, del que tal vez recibe bullying o da bullying, y necesitamos valorar al que está también haciendo las cosas bien, valórelo, saque tiempo con él, con ella. Igualmente el otro también necesita tiempo, pero si usted le dedica tiempo al que está haciendo las cosas bien, él también va a entender que la atención, que es el regalo más valioso, lo va a comenzar a capturar, pero por el lado de comenzar a resolver sus problemas y a buscar llamar la atención de manera positiva. Es importante ver los ejemplos de la Biblia, porque la Biblia está puesto todo ahí para que nosotros como manual de vida lo estudiemos y nos demos cuenta que hay errores que están en la Biblia, no para que usted diga, qué increíble, cómo es posible que Saúl desechara a Dios de esa manera, lo había escogido, nunca entendió que Dios lo había escogido. No, es para que aprendamos y vayamos más atrás de Saúl, cómo fue la paternidad de él, qué fue lo que Saúl no sanó en la presencia de Dios y repitió y más bien trajo tanta situación de la exigencia que él vivió de un padre exigente, se volvió perfeccionista, buscando agradarle a un pueblo que era imposible de complacer y terminó por sentirse tan frustrado, tan fracasado, que decidió quitarse la vida. Entonces, todo esto es para que nosotros aprendamos y no repitamos, sino que podamos delante del Señor sanarnos y poder ejercer una paternidad sana, saludable en el nombre de Jesús. Así es. Todos tenemos la oportunidad de llegar a los pies de Cristo para poder sanar como hijos. Es muy necesario para poder no repetir los errores del pasado. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Tenemos aquí, algunos comentarios. Estefanita Barca nos dice, mi papá vivió lo mismo que el tuyo, es decir, que mi papá era huérfano y se volvió exigente, se volvió difícil. Dice, parte de los miedos que sigo arrastrando, dice Stephanie, hasta el día de hoy son lo mismo, esa necesidad de quedarle bien a todo el mundo, esos miedos de no ser suficiente. Y es que llega un momento donde si no logramos delante del Señor poner esa situación, uno tiene miedo de equivocarse con sus hijos. Usted se va a equivocar, papá, se va a equivocar, mamá, eso no lo vamos a poder evitar.
pero de la mano del Señor Él nos va a ayudar a salir del error, a pedir perdón, a sanar. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces con nuestros hijos, pero nosotros hemos siempre delante del Señor pedido a Él que nos dé un corazón humilde para no jugar de que somos la autoridad y que rebajarse a pedirle perdón a un hijo es demasiado. No, los hijos necesitan vernos a nosotros humanos y que en el momento que nos equivoquemos podamos ser capaces de acercarnos y decirle: hijo, hija, perdóname, me equivoqué. Perdóname porque te hice sentir mal, en ese momento estaba enojada, estaba en ese momento cansado y no supe que en ese momento te hice daño con esas palabras. Perdóname porque, y ese perdón trae sanidad al hijo y trae también sanidad a su corazón. Dice Stephanie que ella ha arrastrado esos mismos miedos y que es hermoso ver que el Señor definitivamente... Es hermoso ver y que Dios nos revele todas estas verdades para no repetir patrones. Necesitamos romper de esos patrones en el nombre de Jesús, porque nuestros padres no conocían. Mi papá conoció del Señor Jesucristo cuando ya yo tenía casi 18 años y en ese momento la paternidad de mi papá cambió. Pero yo tuve 18 años que marcaron mi vida de forma negativa. Mis hermanos vivieron más tiempo con un papá que simplemente creía que estaba haciendo lo correcto, pero que al hacerlo en la humanidad nuestra, sin el manual de vida, sin la dirección de Dios, vamos a cometer errores. Errar es de hombres, es de humanos, pero reconocer y pedir perdón es de valientes, y eso es lo que Dios nos llama. Por eso nos dice: esfuércense y sean valientes. Tal vez usted tenga ya sus hijos grandes, y tal vez usted diga: bueno, pero ¿qué hago yo con esta teoterapia para padres? Y ya mis hijos crecieron, ya ni siquiera viven conmigo. A veces la relación es tiempo de reconocer, de perdonar, de pedir perdón delante de Dios y comenzar a pedir también la posibilidad de acercarnos a esos hijos para hablar, para pedirles perdón también por las fallas que hubo. Podemos reconocer esto delante de Dios y ayudar a que la siguiente generación, sus nietos, sus nietas, no vivan esas cosas y se rompan entonces esas estructuras. Nos dice Marisol, dice: solo conociendo a Dios se puede actuar así, sin duda. Sin Dios es imposible. Por ahí nos dice también Gretel Vargas: gracias por todos sus consejos, cosas que a veces como padres caemos en grandes errores. Sin Dios es muy fácil caer en errores, porque si con Dios caemos en errores, pero la bendición es que podemos conocer al Señor y poder buscar de Él la restauración y lo que viene de Él en su palabra de amor, para que podamos ahora no reincidir sino reivindicar. Dice: yo también lo viví, una paternidad exigente, dice Jessica Montoya. Esto quiso causar que yo con mis hijos fuera igual, exigente, ¿verdad? Perfeccionista, pero ha ido rompiendo, dice, pero Dios rompió esos patrones para la gloria de Dios y hoy en día no soy una mamá exigente. Entonces, ahí necesitamos sin duda alguna ir rompiendo con esos patrones. Sabemos que son cosas que necesitamos conocer de la mano de Dios para sanar, primeramente sanar. Una de las sanidades más grandes que registra la Biblia en esto de las relaciones familiares fue la relación que José tenía con sus hermanos. A José lo vendieron sus hermanos y José llegó a tener tal poder y una posición tan grande que sus hermanos se arrodillaron frente a él. Sus 11 hermanos quedaron de rodillas frente al segundo después de Faraón. Había hambre en toda la tierra y José pudo haberse vengado de sus hermanos. Tenía todo el derecho, toda la potestad, tenía el poder para hacerlo y pudo haber acabado con sus hermanos, mandar a traer a su padre y hacer una generación totalmente nueva. Usted no puede cambiar su principio, pero Dios puede capacitarle a usted para darle un mejor final. Una vez que José se encuentra con ellos todavía no le habían reconocido y él se rompe en llanto y su corazón empieza a fragmentarse, a romperse delante de Dios. Los abraza, les da beso, los perdona. Y la frase que José les dice: ustedes planearon esto para mal, pero Dios tomó esto y lo usó para bien, para que no muriese la casa de mi padre,
para que no muriese mi pueblo. Entonces, las cosas que nosotros vivimos, nuestro pasado, no tienen que ser para que nos marque. Evidentemente, cuando yo llegaba con un 56 a la casa, no habían abrazos, ni habían felicitaciones. Esto fue algo que cuando yo le vi la carita a él, pues pude ser sensible. Y ponerse en los zapatos de él y sentir como hijo, porque no podemos olvidarnos cómo nos sentíamos como hijos. Claro, pero ya yo ya había pasado por un proceso. Yo tuve que pedirle perdón a mi mamá, porque tampoco yo fui el hijo maravilloso, esplendoroso, que mi mamá merecía. A mis 14 años le pedí perdón a mi mamá, y como José logré romper un patrón que venía en mí. Pude romper con un patrón el cual yo fui libre y pude experimentar esa libertad que hoy tú puedes también decidir experimentar. Ir y buscar a tus hermanos y pedirles perdón. A veces somos tan tercos como las mulas que andaba buscando Saúl, porque decimos, ¿y por qué yo? Bueno, porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que empezar. Alguien tiene que tomar la decisión. No podemos seguir viviendo de la forma en que vivimos. Nada va a cambiar en ti, nada va a cambiar con tus hijos o con tu familia, hasta que tú no te hartes de vivir de la manera en la que vives. Cuando las ganas sean más grandes que la vergüenza que tú puedas sentir a la hora de ir y pedirle perdón a tus hermanos o a pedirle perdón a tus padres, pero no un perdón como decir, mamá, te pido perdón, y perdóname, y pum, y ya. Sino realmente un dejar esas facturas delante de Dios y decir, yo no voy a cobrarme nada, como lo dijo José. Y José tenía mucho que cobrarse. Había ido a la cárcel siendo inocente. Lo vendieron como esclavo. Pasó años sirviendo. Pasó años esperando a que un copero se acordase de él. Pasó por situaciones muy peligrosas donde tuvo que interpretar el sueño de Faraón, y además era una persona que no valía nada. Pero ¿a dónde lo llevó Dios? A ser el segundo después de Faraón. ¿Por qué? Porque tenía un corazón. Eso es lo que marca la gran diferencia en nosotros, tomar la decisión de colocar todas esas heridas, todas esas facturas en el Señor y saber que Él nos ha perdonado mucho. ¿Cómo no perdonar también nosotros? Aprender a perdonar para sanar. Hay alguien que nos dice, yo no soy mamá todavía. Es Juliana Parajeles, dice, yo no soy mamá todavía, pero es un anhelo que tenemos como matrimonio. Es muy bonito aprender de estas cosas en medicina preventiva. Y es que en esa medicina preventiva es ponernos nosotros en esa posición como hijos para poder sanar esas carencias que tuvimos en nuestra paternidad biológica. Para después las siguientes generaciones, como tíos, como abuelitos, y como padres poder también no cometer los mismos errores, pero lo primero y lo más importante es que usted pueda sanar su corazón, que usted pueda sanar esas heridas que la paternidad biológica, esas carencias que la paternidad biológica consciente o inconscientemente dejaron, para que usted sea sano, para que usted sea libre y para que no repita esos patrones con sus hijos, claro está. Así es. Entonces la teoterapia es la que nos ayuda a sanar nuestros corazones, primeramente como hijos, porque tenemos un Padre que es nuestro Padre Dios, y Él anhela que usted sea sano, que usted sea libre, que usted experimente de Él ese amor que es el antídoto para toda herida de su ayer. Dice Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Usted puede cambiar su final, no puede quizás cambiar su principio, pero sí de la mano del Señor podemos cambiar nuestro final, podemos cambiar la historia que estamos viviendo como familia hoy, podemos cambiar nuestra historia sanando nuestro corazón para no repetir patrones con nuestros hijos. Gustavo Campos nos dice, entiendo que no
es bueno exigir a nuestros hijos. Sin embargo, cuando el niño tiende al desorden, ¿cómo motivarlos a superar el caos? Muy bien. No es que nosotros no le exijamos a nuestros hijos, es hacerlo de la forma correcta. Si el niño es el que se exige, por ejemplo, ahorita con Alejandro nosotros no tenemos, desde hace muchos años, no tenemos que revisarle ni la tarea, ni si estudia o si no estudia, pero él entendió que era su responsabilidad, que no era porque me lo pedían, sino que si yo no acomodo el cuarto, pues voy a tener que vivir en ese caos. Y ese caos va a traer consecuencias. Cuando entiendo las consecuencias, cuando entiendo lo bonito que es vivir en un cuarto ordenado, entonces empiezo a tomar las decisiones correctas. Era lo que hablábamos ayer. Dios pone delante de nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero acá, en este libro, nos dice, si escoges la vida, yo te prometo que yo estaré contigo. Yo te prometo que yo no te voy a dejar, que tú vas a vivir a mi lado para siempre. Si te quedas allá donde estás queriendo comer de las algarrofas de los cerdos y no vienes a mí, habrás despilfarrado la herencia, habrás desperdiciado tu tiempo, habrás dejado de vivir lo maravilloso que yo tenía para ti. Entonces, ¿cómo motivar? Por ejemplo, hacerle consciente al hijo de la importancia de tener una sana estructura en cuanto al orden, hacerle entender y que él tome la decisión. Una de las cosas que yo le dije a Alejandro después de que le abracé y lo felicité fue, bueno, ¿y qué decisiones crees que puedes tomar diferentes para que no tengas que vivir esto otra vez? Entonces, inmediatamente su consciente le dijo, bueno, voy a hacer un plan, papi. Entonces, cuando él vio que no hubo ninguna represalia, él se apegó al plan. Él dijo, sí, ahora entiendo que esta es mi responsabilidad. Cuando ves al niño que, por ejemplo, en el caso de Gustavo, cuando veas a tu hija buscando un zapato, buscando una situación, porque no aparece, porque el cuarto está desordenado, porque no aparecen las llaves, no trates ni de regañarla ni de solucionarle. Deja que ella viva ese proceso, que se confronte con la consecuencia de no acomodar el cuarto. Y después, un abrazo, te acercas y le dices, viste, no pudimos ir al partido porque no aparecieron los tenis. No pudimos ir al parque o no pudiste ir a tu compromiso porque no aparecieron las llaves. ¿Qué decisiones crees tú que puedes tomar diferentes para que esto no te vuelva a pasar? Y ahora ella entiende que es su responsabilidad. Que es su responsabilidad acomodar el cuarto. Una de las cosas, cuando los niños estaban pequeños y tuvimos que vivir en Colombia, cuando mi esposa se fue, yo hablé con los tres y les dije, si ustedes no llevan los uniformes a la lavadora después de que salen de la escuela, y mis hijos estaban bien pequeños, una estaba en el kinder, la otra estaba empezando la escuela y el otro estaba ya en cuarto año en Colombia. Yo tenía que estar en la universidad preparándome para entrar ya como misioneros, como pastores. Ajá. 6 meses mi esposo y 6 meses yo. Entonces, por 6 meses a él le tocó quedarse a cargo de los chicos y yo solamente me permitían bajar un día a la semana. Entonces, él se tenía que hacer cargo de todo y él estableció lineamientos, normas, porque así como un gobierno necesita leyes para mantener el orden, la casa necesita normas, tiene que haber reglas de convivencia. Claro, y una de las cosas era, si ustedes no bajan el uniforme, yo no sé, porque yo voy a lavar solo lo que está en la lavadora. Una vez que usted dice eso, usted debe apegarse a lo que usted dijo. Si usted sube y acomoda el cuarto, usted perdió. Porque usted no se está pegando a sus palabras. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos dice, yo necesito que ustedes me amen a mí con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas.
Y si ustedes no obedecen mi ley, ustedes no van a estar conmigo. Ustedes decidieron alejarse de mí. ¿Eso va a cambiar? Eso no va a cambiar. La palabra de Dios es una. Igual nosotros debemos acostumbrar a nuestros hijos a que si usted dice algo, usted lo va a cumplir. Por eso, cosas que a veces cometemos terribles como padres, contarle a nuestros hijos. 1, 2. No haga eso, no les haga ese daño, usted los curte. Si usted va a disciplinarlo, ya sea con una paletica o con una varita, lo que fuese, usted no tiene por qué estar contando. Si es necesario corregir, corrija, pero corrija sin cólera, sin que usted se saque el clavo o se saque la chicha en ese momento. Si tiene chicha o tiene cólera, vaya, dése una vuelta por la manzana, piense lo que va a hacer y luego viene, toma la paletica o toma la varita y ¡tas! Una disciplina de forma de que al niño no sea que le duele el golpe, sino que le duele es mi padre. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl después de que Dios ya no le hablaba? Fue y buscó y le pagó a una bruja porque él no entendía que su papá no le hablara. Él iba al efod, iba a los sacerdotes, hacía los sacrificios y Dios callado. Ya no le hablaba. Ya Dios no hablaba con Saúl. Y le había dicho, me arrepiento de haberte elegido como rey. Entonces Saúl empieza en una desesperación. No porque Dios le golpease o le saliesen llagas o se le estuviese cayendo una oreja. La mayor disciplina para un hijo es que su papá ya no insista en aquello, ya no insista en decirle consejo. Ya Dios ya no insistía con Saúl. Saúl había desobedecido hasta lo último. Y cuando nosotros disciplinamos, la disciplina no debe ser el dolor físico, eso no es. Es el que mi padre me haya tenido que corregir. Puña, ya lo hemos hablado tantas veces. Que llegar a este punto, esa debe ser el dolor. Ahora, si después de que yo disciplino, el niño quiere un abrazo, usted abrace. Si después de que usted disciplina, el niño quiere recostarse en sus regazos, usted acérquese. Porque la disciplina no es la falta de afecto. Que otro error es que nosotros disciplinamos con rechazar a nuestros hijos. Eso ya no es disciplina. Eso es violentar. Castigo, castrarlos. Castrar a nuestros hijos por una situación que pudo haberse solucionado. Mas si los disciplinamos y les enseñamos que es su responsabilidad hacer aquello, usted estará corrigiendo no para un momento, no para un fin de semana, no para una semana, estará creando un hábito para toda la vida. Eso fue lo que nos pasó con Alejandro. Él pasó de tener esa nota a tener notas excelentes. Hoy es primer promedio en el Samuel Sáenz, es una persona muy exitosa en los cursos universitarios, le está yendo muy bien y sabemos que Dios lo ha logrado con esas palabras que Dios te va a dar cuando tú te sanas. Pero primero hacer esa llamada telefónica, decirle mamá, perdóname, papá, perdóname, hermano, perdóname. Pongámonos a cuentas, porque cuando nos ponemos a cuentas Dios comienza a ordenar todo también. Las reglas de convivencia, que ya después lo vamos a ver, es algo importante. Los hijos también necesitan hablar. A veces ellos, el desorden de su cuarto es el desorden que tienen dentro, con heridas que están abiertas, que no han resuelto. Entonces, cuando nos sentamos a escuchar, a hacer las reglas de convivencia, es importante prestar atención cómo se sienten nuestros hijos. Tal vez la mamá se volvió cantaletosa y a veces es una manera de una rebeldía pasiva
de simplemente no quiero hacer eso porque me siento herida. A mi mamá solo le interesa que yo organice el cuarto, pero no está mi papá para darme un abrazo, para reconocer las cosas que sí estoy haciendo. Estoy tal vez conectándome a hacer mis tareas, estoy conectándome para recibir mis clases. He sido buena en esto otro, pero no ven lo bueno, solo ven lo malo, lo que me falta, entonces vuelve otra vez el padre exigente, que en vez de lograr valorar lo poquito que haga, nos concentramos en lo que no han hecho y entonces les llevamos a estándares siempre altos. Entonces al final ellos llegan en un momento donde no hago esto porque no me da la gana. Eso que dice mi esposa es muy importante. Entra al cuarto y no mires el desorden, mira qué sé yo, cualquier cosa que esté en su posición y le felicitas y le dices, quiero felicitarte porque la botella del perfume está en un lugar correcto. O felicitar al otro hijo que sí lo tiene ordenado, por ejemplo, también es muy bueno. Es importante crear en el hijo ese impulso, ese primer impulso, por decir, mi padre se está dando cuenta del esfuerzo que estoy haciendo. ¿Verdad? Poner reglas, límites claros. Alejandro, nosotros tenemos ese mismo problema, ¿verdad? Alejandro se volvió muy bueno en los estudios, pero él no lo logra, ¿verdad? Pero una de las cosas que hicimos fue, una de las cosas que él sabe es que no puede salir a jugar básquet o a ir a compartir con sus compañeros de la iglesia si el cuarto está desordenado. Ahora, ahorita no están saliendo, pero igualmente él ya ha ido poquito a poco entendiendo que el orden del cuarto es para él, no es para nosotros. El problema es cuando uno se lo toma como